Muy buenos días y bendiciones, mis amados hermanos. En esta oportunidad vamos a seguir con la serie ¿Qué hacer cuando los días son malos? Hoy domingo 28 de junio del 2020 y si alguien nos escucha en este momento, ya hemos trabajado lo que es aprovechar bien el tiempo, vivir sabiamente con los de afuera, predicar el Evangelio a todo el mundo, persistir en lo que hemos aprendido. Lo vimos el domingo pasado. Y este domingo vamos a hablar de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sobre todo la última parte, al ver que el día se acerca. Y usted se preguntará y me dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo podemos hablar o citar este pasaje de las Escrituras en estos momentos donde hay una pandemia en el mundo y donde posiblemente los picos de infección más importantes se están dando en Venezuela en estos momentos? Y una de las cosas que a mí me alegra, por favor vaya a su Biblia a Hebreos 10:25, y Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Es interesante, ¿no? Es extraordinario saber que la Biblia tiene respuesta para todas las interrogantes de nuestra vida. En estos momentos, como les decía, pandemia, cuarentena social, aislamiento social, pareciera que el no congregarse es lo correcto y hasta lo más sabio y lo más prudente. Sin embargo, Pablo, yo considero que esta carta la escribió el apóstol Pablo. Hay otras personas que consideran que fue algún escriba o otro personaje, otro autor, pero yo considero que fue el apóstol Pablo y por eso me voy a referir siempre a Pablo en esta carta. Y sin embargo, Pablo en esta carta a los hebreos da una orden, ¿sí? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Este pasaje nos habla de tres cosas importantes. Primero, es una orden de Dios, no dejemos de congregarnos. Segundo, nos muestra que algunas personas tienen esto como una costumbre. Tercero, nos habla de que debemos exhortarnos. La palabra exhortar significa caminar al lado de, acompañar. Entonces debemos acompañarnos los unos a los otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces usted se preguntará, Pastor Luis, pero ¿no pareciera contradictorio estar hablando de congregarnos cuando hay un aislamiento social en nuestro país y en el mundo? Sí, pero a su vez puede enlazar esta última parte del versículo y mucho más al ver que el día se acerca. Hace algunos meses atrás comencé a hablar de lo que era el profetismo exacerbado, descontrolado en las redes sociales con relación a la venida del Señor. Y fíjense lo interesante que plantea el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, bueno, si nosotros consideramos que la venida del Señor está cerca, entonces hay cosas que debes de hacer, o mejor dicho, cosas que no debes de dejar de hacer sabiendo que ese día se acerca. Entonces, comentaba en predicaciones pasadas que si sé que si el Señor viene, si el Señor viene por su iglesia, entonces yo tengo que hacer las cosas que tengo que hacer y no dejar de hacer lo que la Biblia me pide que haga. Por eso les decía, bueno, si los tiempos son malos, debemos de aprovechar bien el tiempo, de vivir sabiamente, de predicar el Evangelio, no dejemos de predicarlo, de persistir en lo que hemos aprendido sabiendo que los días son malos y por supuesto no dejar de congregarnos. Pero muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pastor, pero ¿cómo es eso de que hay pandemia y yo me tengo que congregar? Bueno, para eso debemos de entender algunos detalles importantes. Y de la palabra congregación que aparece en el versículo bíblico viene del griego edad. Y edad con H significa asamblea de personas reunidas con algún propósito. Entonces, Pablo específicamente nos está diciendo, no dejen de reunirse como grupo de personas con algún propósito. Y de allí se desprende, mi hermano, que en otras palabras, yo puedo ir a un templo, ¿sí?, a reunirme
pero no necesariamente a congregarme, porque la palabra congregarse o congregación significa reunión de personas con un propósito. Y si yo voy a la iglesia, al templo, ¿sí?, sin ningún propósito, yo fui a reunirme, a encontrarme, a pasar el rato, a pasar el momento, sin ningún propósito. Y no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que no dejemos de reunirnos, ¿sí?, con algún propósito. Y en estos momentos, tal vez usted me dice, pastor, yo no me puedo reunir en el templo. Obviamente que no. Pero sí podemos reunirnos en nuestros hogares con propósito, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con algunos hermanos que vivan por el sector y nos reunimos. Entonces Pablo dice, si el tiempo son malos, si la venida del Señor está cerca, sabiendo que el día del Señor se acerca a tu vida, entonces tienes que exhortarse los unos a los otros, acompañamiento del uno con el otro, no solamente exhortar, regañar a alguien, sino acompañarlo de manera de que nos reunamos con propósito porque el día está cerca. Ahora, aparte de eso, yo quiero iniciar con algunas premisas. Y lo primero que quiero decirte, no solamente para los hermanos del Centro Cristiano Genesaret, sino para la gran cantidad de personas que me escuchan en otras congregaciones, estudiantes, amigos, hermanos, ministros, pastores, este mensaje no aconseja el dejar de congregarse o de sustituir las reuniones en los templos por los grupos pequeños. Porque tal vez se pudiera tomar este mensaje y decir, bueno, sí, es reunirme con un propósito. Yo puedo reunirme con un propósito en mi hogar, con mi familia, viendo enlace o escuchando una predicación por internet, viendo algún video en live y sencillamente es eso. No es precisamente lo que este mensaje quiere transmitir y de una vez se los digo. Segundo, el congregarme no implica que esté bien espiritualmente. Hay personas que pueden asistir a los templos sin estar bien espiritualmente, simplemente cumpliendo con una asistencia. Pero el no hacerlo indica que algo está mal en mi vida. O sea, el congregarme no implica que yo esté bien espiritualmente, pero lo que sí indica es que si no lo hago, algo está mal en mi vida. Tercero, el congregarnos es una orden de Dios, hermanos amados, no de los hombres o de ninguna organización. Porque siempre las personas se preguntan, bueno, pastor, pero es la organización que me exige, es el pastor que me exige, es mi líder que me exige. No. La orden es de Dios. Y si hay algo que Dios está exigiéndote y me exige a mí, es congregarme, reunirme. Por eso, todas estas posturas de que no me congrego porque estoy mal, me molesté con el pastor, o no me congrego porque en esa iglesia no se hace lo que yo quiero, lo que yo deseo. Eso es una orden, es ir en contra de una orden directa de Dios. Tienes que reunirte con un propósito. Ahora fíjense, Pablo nos aconseja, ya expliqué lo que consideraba y por qué consideraba que era Pablo. En este caso, Pablo aconseja que no dejemos de reunirnos con un propósito específico. O sea, tenemos que reunirnos con un propósito específico. Hay personas que piden reunirse con otros para pasar el tiempo, para pasar el rato. Sin embargo, el Evangelio nos demuestra que todas nuestras reuniones tienen que ser con un propósito específico. ¿Sí? Ahora, pastor, en estos momentos que no podemos reunirnos en masas en el templo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se puede aplicar y cumplir con este versículo en nuestro tiempo, tiempos de pandemia? Recordemos, hermanos amados, que nuestros amados hermanos o los primeros cristianos no gozaban de un local o una estructura física que tal vez usted sí tiene. ¿Sí? Sin embargo, Pablo les dice a ellos, no dejen de congregarse, o sea, no dejen de reunirse con un propósito, ya que el día se acerca. En otras palabras, hermanos, ¿qué les quiero decir? Que la palabra congregarse se amplía cuando en la misma escritura el Señor dice en Mateo 18:20 que si 2 o 3 se reúnen invocando su nombre, Él está en medio de ellos.
Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que nuestros primeros hermanos, nuestros primeros cristianos, tenían retos que asumir como cristianos. Y aunque ellos no tenían una estructura física, que Pablo pudiera decir, bueno, ustedes no tienen una iglesia, un local donde reunirse, entonces no se reúnan. No, Pablo más bien les dice, ustedes no deben dejar de reunirse con propósito, sin importar si tienen estructura física o no, que es nuestro caso en este momento. Tenemos las estructuras físicas, pero no podemos asistir por una situación de salud pública. Entonces, eso significa, mi hermano amado, que el hecho de que usted no pueda asistir a una estructura física por razones obvias en el mundo entero, eso no significa que usted no pueda reunirse con propósito con su familia, con sus vecinos, con sus hermanos, en una célula de oración, a través de los medios virtuales que tenemos en este momento, porque Pablo dice, no dejen de hacerlo, porque hay una razón que va más allá de una obligación de cumplir con un mandato. O sea, Pablo nos dice, no dejen de hacerlo porque hay una razón, hay un beneficio espiritual en reunirnos como hermanos. Fíjense que el Salmo 133, usado por muchas personas, comentado por muchas personas, que dice cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos, ¿sí? O estar los hermanos juntos, un propósito de estar juntos, pero también en armonía, ¿sí? Y usted conoce el resto del pasaje. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Que el hecho de reunirnos va más allá de una obligación física impuesta por una organización o por una iglesia o por un pastor, sino que es una necesidad para el creyente, y lo vamos a ver más adelante. Fíjense, los primeros cristianos vivían algo parecido a lo que experimentamos nosotros en este momento. Eran perseguidos, ¿sí? Y la iglesia es perseguida en China y en los países comunistas, y no podían reunirse libremente. Los romanos, en su momento, en su tiempo, inventaron algo que yo lo llamo de esta manera. Inventaron la Pax Romana con X. Y esa Pax Romana no era otra cosa que un medio de control para no permitir reuniones o tumultos en las calles, pero eso no impidió que la iglesia dejara de reunirse, no dejó que la iglesia dejara o se detuviera, mi hermano amado. Entonces la iglesia no se detiene porque la iglesia es usted y soy yo, no es una estructura, no es un local, pero a su vez es necesario que nos reunamos en esas estructuras y en esos locales porque eso nos beneficia a nosotros. Ahora, en estos tiempos, hermanos amados, como le estoy diciendo, es complicado, no podemos reunirnos. Allá hay países de Latinoamérica que están reuniéndose con ciertas medidas higiénicas y todo esto para no convertirse en un brote de esta situación, de esta pandemia. Ahora, pero es importante que usted y yo entendamos que ellos también tenían retos. Entonces, el congregarse de una u otra forma va a requerir de un esfuerzo, va a significar un reto para usted y para mí como cristianos. Para algunas personas el reto es más grande, ¿sí? Porque ponen ciertos lineamientos por encima de reunirse, de congregarse, pero para otros no. ¿Sí? Ya para mí es una necesidad, es normal hacerlo, y no porque sea el pastor. Lo aprendí siendo oveja. Pero ellos, por ejemplo, tenían como reto, primero tenían que desarrollar sus propias reuniones, no tenían un esquema, tenían que desarrollarlos a sí mismos, de manera que dieran gloria a Dios, mantuvieran la unidad del cuerpo. Entonces, uno de los beneficios de reunirnos, de congregarnos, es mantener la unidad del cuerpo, hermano querido. Entonces, usted no me puede decir que usted es parte del cuerpo de Cristo aislado en su casa, escuchando cualquier tipo de mensaje, cualquier cantidad de cosas que se le ocurra, orando a su manera, sin tener roce, contacto directo con otros hermanos, aprendiendo de otros hermanos. Porque si el evangelio fuese individualista,
si el evangelio no fuese comunitario, entonces no fuese necesario reunirnos. Pero hay una necesidad de reunirnos que se desprende de las mismas escrituras. Entonces debían mantener la unidad del cuerpo y separaban claramente el cristianismo del resto de las religiones de la época. Entonces uno de los grandes problemas que tenemos o de los peligros que tenemos es cuando los cristianos se aíslan, se autoaíslan, se autollaman a un sacerdocio particular, personal, individual, aislado del resto del cuerpo. ¿Por qué? ¿Quién regula tus enseñanzas? ¿Quién puede de una u otra forma cuestionar lo que tú estás planteando, lo que tú estás diciendo? Entonces, nosotros los pastores somos tremendamente cuestionados. ¿Por qué? Porque lo que decimos, lo que pensamos, lo exponemos constantemente. Y los pastores, entonces, en estos medios virtuales ahora somos más estudiados, más analizados, más cuestionados. ¿Por qué? Porque nuestros mensajes recorren el mundo, pero lo recorren libremente. Es una persona que se aísla, que se autoenseña a sí mismo sin tener ninguna regulación. No estoy hablando de control, de regulación, de cuestionamientos, de otros puntos de vista. Es algo muy peligroso, es una secta. Entonces, lo segundo que los cristianos del primer siglo tenían como reto era defender la fe ante los múltiples desafíos teológicos y filosóficos que se levantaban en su contra, tanto internos como externos. Entonces, ¿cómo podían ellos ponerse de acuerdo? ¿En qué creían? ¿Cómo lo creían? ¿Cómo predicaban? Era precisamente en esos momentos de reuniones, porque se reunían con un propósito específico, mi hermano querido. Ahora, ¿cómo se reunían los primeros cristianos? Los primeros cristianos se reunían en pequeñas casas privadas, tales como la suya, como la mía en estos momentos, conocidos como iglesias domésticas, así se les comenzó a llamar en el primer siglo. Hoy los llamamos grupos pequeños, células, hogares oicos, pero son lugares privados, son casas donde ellos se reunían. Un claro ejemplo de eso está en Romanos 16:3. Allí Pablo dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo dice, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre, no dejen de reunirse porque algunos digan, bueno, es que es muy lejos, pastor, es que la situación del pasaje, la situación del metro, la falta de los servicios públicos, ahora la cuarentena. O sea, no, Pablo dice, no. Si te cuesta llegar al lugar principal del templo nuestro, en este caso en el auditorio del Colegio de Ingenieros, bueno, hermano querido, en tu sector abre un hogar, reúnete con un propósito en tu casa, con tu familia, con tus vecinos, con tu entorno. Si la universidad te tiene demasiado ocupado en estos momentos, bueno, cuando ya asistas a la universidad, abre una célula en esa universidad, reúnete en la universidad con otros compañeros, con otras personas, pero no dejes de hacerlo, porque en estos momentos entonces podemos poner como excusa la cuarentena, pero antes de eso, ¿cuál era la excusa, mi hermano querido, de tú no asistir, de tú no estar en la iglesia, en la congregación? Entonces, les decía que la Biblia es extraordinaria porque tumba todos esos paradigmas, todas esas malas costumbres, malas mañas que vamos adquiriendo en el tiempo. Y la Biblia dice, no hay una excusa, no hay nada que impida que tú puedas reunirte. No dejes de hacerlo, ya sea en un templo formalmente o en hogares, en grupos pequeños, en células, y ahora a través de los medios virtuales que tenemos. Yo como pastor, hermanos, en la semana puedo tener hasta 3, 4, 5 reuniones de los 7 días de la semana por la plataforma Zoom. Entonces no hay una excusa, nos podemos reunir. Tengo reuniones de oración por grupos de WhatsApp donde me piden que oren, donde me piden que dé un estudio bíblico, que dé un mensaje. O sea, tenemos los medios, no hay manera para justificarnos ante el Señor y decir, no podíamos hacerlo, Señor. Ahora fíjense, el libro de los Hechos 2:46
dice lo siguiente: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces fíjense qué interesante aquí como vemos el libro de los Hechos, hermanos queridos, en la combinación entre el templo y los hogares. Porque siempre va a haber alguien que va a decir, bueno, pastor, pero si esto es así, entonces bueno, yo mejor me quedo en mi casa, porque lo bíblico son los hogares, los grupos pequeños y todo esto. Hermano querido, cálmese. Hechos 2:46 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, una combinación entre la reunión formal en un templo como también en los hogares. Entonces comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjense, algo importante, hermanos, que le quería comentar es que el historiador de la iglesia Quinto Tertuliano, a comienzo del tercer siglo, escribió lo siguiente: finalmente, si no puedes reunirte durante el día, tienes la noche. Confórmate con una iglesia de 3. A veces es mejor que no veas gran multitud. Entonces, Tertuliano, hay que entender lo que le estaba diciendo. Si no te puedes reunir en el día, reúnete en la noche. Si no te puedes reunir con la multitud, reúnete con grupos pequeños, pero no dejes de hacerlo, ¿sí? Entonces, Tertuliano obviamente va alineado con lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, no dejes de reunirte, no dejes de congregarte con propósito, porque tú puedes reunirte con alguien a pasar el día, a ver el techo, a hablar mal de otros hermanos, pero eso no es un propósito. Bueno, tiene un mal propósito, pero no es el propósito correcto. Otra cosa que les quería decir es que un reportero escribió sobre el movimiento de iglesias en China. Ustedes saben que la iglesia en China es altamente perseguida, la destrucción de sus templos, pero la iglesia en China es una de las iglesias con mayor crecimiento en el mundo entero. Y es una iglesia subterránea. Son hermanos que no tienen la libertad tal vez de culto que tenemos nosotros, de ir a nuestras iglesias, de decidir qué canción vamos a tocar, si quiero ir hoy, si no lo dejo para la semana que viene, si no el mes que viene porque esta serie no me gusta, la próxima serie a ver si la pego, si otros predicadores son mejor que mi pastor. Entonces bueno, allí voy viendo, ¿no? Un reportero escribió sobre el movimiento de iglesias en casa en China y dice: es difícil estimar exactamente cuántos cristianos adoran y sirven en estas iglesias en casa. Para el año 2000, estoy hablando de 10 años atrás, 20 años atrás, un reportero no confirmado afirmó que hay aproximadamente 80 millones de creyentes en el movimiento de las iglesias en casa. 20 años atrás, mis hermanos. Claramente el movimiento de iglesias en casa ha sido la corriente principal del cristianismo de la iglesia protestante en China. Lo mismo sucedió en el siglo I, hermano amado. Entonces, nosotros tenemos las herramientas, las capacidades dadas en la palabra para cumplir con la misma palabra y no dejar de hacer lo que ella nos pide. Siempre les he dicho, hermano querido, Dios no te va a pedir hacer algo que Él no te haya capacitado. Si Dios te pide que hagas algo para Él, Él te capacita antes, te da los dones, el talento, el llamado, te empodera. Realmente Dios sí nos empodera, no un coach, no un superapóstol. Es Dios que te empodera con las capacidades necesarias para cumplir con su llamado y con su propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos creyentes al reunirse? ¿Usted cree que ellos se reúnen es para decir, bueno, mire, este gobierno chino no hace las cosas bien, nos persigue, pobrecito de nosotros? Yo llegué de Chiripita, mi hermano, porque no tenía pasaje, el metro no estaba funcionando, no me puede traer la Biblia. Usted se imagina si me ven con la Biblia. Hermano, ellos no se reunían para eso. O no se reúnen para eso. Ellos se reúnen con el único propósito de ganar a otros para Cristo, de edificarse ellos. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer nosotros aquí en el occidente es: si mis hermanos que tienen prohibido reunirse, o sea, legalmente, por ley, ellos estarían haciendo lo correcto, no se reúnan, obedeciendo a sus autoridades, pero ellos se atreven a desafiar a sus autoridades, se atreven a desafiar al gobierno chino,
para congregarse. Y nosotros que tenemos la facilidad, siempre estamos diciendo no podemos. Eso nos daría vergüenza si el Señor nos preguntara o nos comparara con nuestros hermanos en China. Fíjense que la palabra dice en Hechos 2:46 que acabamos de leer: día tras día continuaban unánimes en el templo, partían el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, Pablo también nos dice allá en Corintios que hay una forma, una intención correcta de congregarse, porque congregarse es reunirse con propósito, y hay una intención de reunirse con un propósito equivocado. Y eso está en 1 Corintios 11:17. Pablo les dice a la comunidad de Corintios: pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. En otras palabras, hermanos queridos, es necesario tener muy claro la intención de congregarnos, de reunirnos con buenos propósitos, con buenas intenciones. Entonces, si usted va a abrir un hogar oico en su casa, usted no lo va a abrir para, bueno, fíjate la última, ¿qué te parece este mensaje que dieron? ¿Qué te parece el líder fulano de tal? No, pero es que a mí no me gusta esto, es que a mí no me gusta aquello. Hermano, las reuniones, nuestras reuniones, no tienen que ser con un fin malo, negativo, tienen que ser con el fin de adorar, de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted me dirá: Pastor Luis, si eso es así, ¿para qué nos congregamos? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado eso, pero yo me lo pregunto: ¿para qué me congrego? Si yo puedo estar en mi casa y solamente sustentarme con enlace, o descargar algunos programas de predicadores famosos y tenerlos y escucharlos y repetirlos, o sea, si yo puedo hacer eso, ¿cuál es el afán, Dios? ¿Cuál es el afán de reunirnos, de congregarnos? Lo pudiéramos hacer así, ya está. Cada pastor se exhibe por los medios virtuales, audiovisuales. Usted decide: bueno, yo quiero escuchar esta semana fulano, yo quiero escuchar la siguiente semana mengano, y así va. O sea, si eso es así, si podemos tener un self-service de las predicaciones, de los pastores, de los mejores audios, de los mejores formatos de grabación, si eso es así, Señor, ¿para qué nos pides que nos congreguemos? ¿Usted cree que nuestros hermanos del primer siglo podían darse el lujo de sentarse frente a una computadora que no existía y sencillamente elegir qué predicador quiero escuchar porque mi pastor siempre me predica algo que a mí no me gusta? ¿Usted cree que nuestros hermanos podían sencillamente decidir: no voy a ir a congregarme hoy porque no quiero, no tengo ganas? No, mi hermano. Ellos congregarse era su anhelo, era ver a su otro hermano, porque no sabían si la próxima semana lo iban a ver. No sabían si ellos mismos iban a morir en esa semana. Entonces el sentido de urgencia, de pertenencia, hacía que ellos se congregaran sin tener las tonterías que nosotros hoy tenemos. No quiero por esto, no quiero por aquello, me cuesta mucho. Bueno, si no me congrego una cerca de mi casa, porque eso de movilizarme tan lejos, no me parece, no me gusta. Ahora, yo tengo que entender por qué nos congregamos. Fíjense, Hechos 11:26. En Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y yo quiero utilizar este pasaje, hermanos, de Hechos 11:26 para dar al menos 4 razones por las cuales nosotros nos congregamos, nos reunimos. Fíjense que de este versículo se desprenden algunas cosas interesantes. Lo primero dice: se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y esa primera parte nos habla de constancia, ¿sí? Si tú tuvieses que llevar una lista, una agenda de los domingos que te reúnes, los domingos que has dejado de reunirte, las reuniones que ha faltado de liderazgo, de cualquier otra cosa, de compartir con mujeres, con los jóvenes, con los niños, dime si esa agenda habla de tu constancia. Aquí dice la palabra que ellos se congregaron todo un año.
todo un año. Eso habla de constancia, forja en el creyente la constancia, la perseverancia. Entonces, ¿por qué a Dios se le ocurrió la brillante idea de decirnos que nos congregáramos, que nos moviéramos de un lugar a otro? Bueno, porque lo que no se mueve se atrofia, mi hermano querido. Y aunque usted esté en su casa en estos momentos en cuarentena, en aislamiento social, usted tiene que hacer ejercicio, tiene que limpiar su hogar, tiene que movilizarse, porque lo que no se mueve, músculo que no se mueve, se atrofia. Entonces, el hecho de que la iglesia es un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que tiene que moverse, un cuerpo que tiene que ejercitarse. Entonces, se te pide a ti como parte del cuerpo que te muevas, que tengas constancia, que tengas que moverte de un lugar a otro, porque si no te atrofias, mi hermano querido. Entonces, el primer beneficio de congregarnos es tener constancia y forjar constancia en el creyente, perseverancia, movilización en tu vida y en la mía. A veces nos cuesta ir de un lugar a otro, pero cuando llegamos decimos, gloria a Dios que pude llegar. Esta era la palabra que Dios tenía para mí. Este es el mensaje que Dios tenía para mí. Quería que mi hermana me abrazara, me viera, que mi hermano me abrazara. Eso crea constancia, mi hermano querido. Entonces, ¿por qué tienes que congregarte? Porque tienes que ser constante. Es como que tus hijos te digan, papá, pero si yo puedo estudiar por internet, ¿para qué tengo que ir a la escuela? ¿Para qué tengo que ir al liceo? ¿Para qué tengo que ir a la universidad? ¿Para qué me tengo que colocar un uniforme? ¿Para qué tengo que comprarme útiles si yo puedo hacerlo desde mi casa? Porque cada una de esas cosas, aunque sean incómodas en un primer momento, están creando constancia en tu vida y en la mía. Segundo, hermano querido, dice que ellos estuvieron allí todo un año con la iglesia. La segunda cosa de por qué Dios pide que nos congreguemos es porque Dios está interesado en que seamos obedientes a la iglesia local. Allí dice que ellos se reunieron todo un año con la iglesia, no fuera de la iglesia, no aparte de la iglesia, no en cualquier iglesia, sino con la iglesia. Quiere decir que esto determina y crea obediencia en la vida de los creyentes. Pastor, ¿pero por qué tengo que ir? Pastor, ¿pero por qué tengo que ir a los matutinos? Pastor, ¿pero por qué tengo que ir a los grupos pequeños? Pastor, ¿pero por qué tengo? Hermano, tienes que hacerlo porque eso crea obediencia en tu vida. Cuando tú le dices a tu hijo, tienes que ir a la escuela, papá, ¿pero por qué tengo que ir a la escuela? Tienes que ir a la escuela porque es necesario que se forje obediencia en la vida de ese niño y es necesario que se forje obediencia en tu vida. Y hay muchos cristianos que desobedecen. Vamos a una reunión, no, pastor. No, yo no quiero. Mejor tal día, cuando a mí me parezca, o si no, mándeme el audio. Yo no necesito estar presente. No, sí necesita, porque una de las cosas que se está forjando en medio de ese llamado es la obediencia, mi hermano querido. La tercera cosa que nos plantea el por qué congregarnos o por qué reunirnos para nuestro beneficio con un propósito es, hermano, es que los propósitos claros para congregarnos es enseñar a la gente, enseñar a los demás. Entonces, la tercera cosa, ¿por qué nos congregamos en una iglesia local? Hermano, para ser enseñados, para ser capacitados, para ser entrenados. ¿Usted cree que si nosotros pudiéramos resolver todo con tutoriales, que ahorita están muy de modas, pero si todo se pudiera resolver con tutoriales, hermano, entonces no hubiesen profesionales? Trate de sacarse una muela con un tutorial. Trate de operarse con un tutorial. No se puede. Hay cosas sencillas que el tutorial te puede enseñar. Hay cosas sencillas que tú puedes aprender de una predicación de un cristiano, de un maestro itinerante en algún momento. Pero las cosas complicadas de la vida, las cosas necesarias, trascendentes en la vida, son necesarias aprenderlas de la experiencia de otras personas, de la experiencia de tu líder, de la experiencia de tu pastor. Entonces, no todo se resuelve con tutoriales en la vida. Y ellos, ¿qué hacían? Se congregaban, ¿para qué? Para enseñar a mucha gente. La gente no solamente se le enseña a través de un audio, a través de un video como este. Es necesario reunirse, es necesario ver cómo lo hace mi líder, es necesario ver cómo lo hace mi papá, cómo lo hace mi mamá. Mire, hay personas, hermano querido, que se les puede explicar cómo cambiar un caucho.
se le explica, se le dan las instrucciones y no lo saben hacer. ¿Y saben cómo aprenden? Viendo al otro cómo se hace. La mayoría de las cosas, hermanos queridos, las aprendemos viéndolas. Así que la iglesia se reunía no solamente para forjar carácter y constancia en las personas, no solamente obediencia, sino también para enseñarlos, para mostrarles cómo se hacía. A veces hay cristianos que cuando el nuevo creyente tiene que bautizarse, ellos ni siquiera van a los bautizos, despreciando el momento más importante en la vida de esa persona. Y no es así, tienes que estar, porque tienes que aprender, porque no sabemos si el día de mañana te toca a ti bautizar. Y tienes que estar allí, tienes que saber lo que se siente, acompañar a otro, exhortar a otro a que esté contigo, mi hermano querido. Entonces, forma a los creyentes. Y la última razón que considero en este mensaje de por qué congregarnos es que el testimonio vivo que el congregarnos nos da identidad. Fíjense que allí dice que se les llamó, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos ahí en Antioquía, en ese lugar donde se reunieron todo un año. Y si hay algo que da identidad al creyente, a ese hombre, esa mujer de fe que realmente está caminando en obediencia al Señor, es reunirse, es el congregarse. Usted se va a encontrar con personas que le van a decir, bueno, tú eres evangélico, pero yo no te veo a ti que tú sales a tu iglesia, que tú te reúnes. Tu propia familia te va a decir en algún momento, bueno, pero ¿cómo es eso que ya tú no vas para la iglesia? Es que ahora los evangélicos no van a la iglesia. Entonces, hermano querido, el reunirnos nos da identidad como personas. Aprendemos de los bienes que tienen otras personas, aprendemos de sus virtudes, ¿sí? Vemos cosas negativas, por supuesto, pero también las vemos ¿para qué? Para no hacerlas nosotros. Pero es un proceso de obediencia, es un proceso de constancia, es un proceso de formación y sobre todo de identidad. Entonces, hay muchas personas que no tienen una identidad de una iglesia formada en sus vidas. A ellos les da igual estar en una congregación hoy, estar en otra mañana. No sienten una identidad, no se identifican con una congregación en especial. Y eso es falta de identidad como cristiano. Quisiera terminar entonces, en resumen, hermanos amados, no dejéis de congregarnos como nos pide la palabra, porque si dejamos de congregarnos, no vamos a desarrollar constancia, no desarrollaremos obediencia, no desarrollaremos aprendizaje, ni mucho menos identidad. Por ello te reto a que abras un grupo pequeño en tu casa, a que abras un hogar oico, a que abras una célula de oración, a que te reúnas con propósito con tus vecinos, con tu familia, con tus hermanos, si están cercanos en tu sector. Reúnete con ellos, no a criticar, sino a orar, a clamar, a aprender los unos con los otros, a crearnos constancia a través de la reunión. Porque recuerda que la palabra del Señor dice, donde estén reunidos 2 o 3, allí está el Señor con nosotros. Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga, y recuerden, si los días son malos, entonces no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Reunámonos con propósito. La palabra congregarse significa reunión de personas con un propósito. Que el Señor te bendiga y te guarde.